Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. Y espero y sientas el miedo hasta los huesos. Como ya te habrás dado cuenta en la miniatura del video, el día de hoy te traigo un relato sobre la Santa Muerte. Si tú ya eres una persona que sigue el canal, sabrás que cada cierto tiempo traigo este tipo de especiales, que son 3 capítulos consecutivos que nos hacen llegar los suscriptores sobre la Santa Muerte. Si no eres aún un seguidor del canal, te invito para que lo seas. Suscríbete y también da like. Si tú ya eres un suscriptor, te lo agradezco bastante. Te invito a que te unas a Instagram. También te invito a que continúes con este especial de la Santa Muerte, puesto que faltan 2 capítulos. Y gracias por los relatos que nos hacen llegar. Al igual, pueden seguir dejando sus tétricas historias de terror en este correo, en leyendasdeaquíyallá@gmail.com, ya que tenemos múltiples relatos de todo índole paranormal. Así que ya sin mayor preámbulo, vamos con este relato, el cual se titula La Santa Muerte y el Millonario. La Santa Muerte y el Millonario. Existía un barrio que siempre había tenido muchos adeptos a la Santa Muerte, pues había un complejo de varias vecindades en renta, ya que en el momento en que se construyeron, se podría decir que era un área un tanto rural, que estaba en la orilla de la ciudad. Sin embargo, no pertenecía de lleno a la ciudad, y la gente que vivía en esa área era gente de escasos recursos normalmente. Eran personas excluidas, y en ese lugar se daba bastante el pandillerismo. Había muchos migrantes, expresidiarios, que solo podían vivir en esas sucias vecindades, que incluso en esos lugares tenían que compartir los baños con los otros habitantes. Había una señora que era adoradora a la Santa Muerte, ya que ella aseveraba que de niña había estado envuelta en una balacera y que un esqueleto con un vestido ampón y una larga y sedosa melena le había cubierto con una larga manta negra, la cual portaba, y que mientras esa señora le cubría, ella escuchaba los disparos y los gritos agónicos del exterior. Pero esa niña de nombre Jazmín, a pesar del inminente caos que escuchaba, producto de aquella balacera, jamás se había sentido tan protegida. Incluso sentía una reconfortante calidez de bienestar, y también se encontraba lejos de tener miedo por esa calavera que le protegía. Incluso ese esqueleto volteaba a verle a los ojos de la niña, y Jazmín miraba esos 2 orificios profundos y negros de aquella calavera. Y esa señora le decía con una voz un tanto dulce: Jazmín, el día de hoy tú no puedes morir, porque tú tienes un destino bastante importante, en el cual ayudarás a personas en desgracia y metidas en la miseria total. Así, solo se quedó en el cobijo de esa entidad, hasta que el sonido de los disparos se detuvo, cuando comenzó a escuchar sirenas y ambulancias de policía, y sentía que esa señora de esqueleto retiró el manto y desapareció instantáneamente, cuando veía un terrible escenario en la calle, con gente muerta, disparos por doquier,
y sangre a chorros. Ella era la única sobreviviente de ese sitio. Cuando un policía le preguntó sobre lo sucedido y cómo había logrado salir viva de esa masacre, ella contó su relato a los policías, cosa que no le creían, pues pensaron que Jazmín había quedado tan conmocionada por ese evento que le había hecho tener alucinaciones sobre lo ocurrido. Pero esa niña siempre recordó ese suceso y constantemente pensaba en esa entidad, y sin saber de quién se trataba, aún así le rezaba y le adoraba. Y también tenía sueños con esa calavera con el cabello largo. Un día, siendo ya una joven, Jazmín salía a un mercado al cual ella nunca había asistido. Ahí, en ese mercado, veía una figura muy parecida a la cual ella recordaba le había salvado su vida en su niñez. Y Jazmín, con un tanto de curiosidad, se acercó con la vendedora y le preguntaba sobre esa figura. La vendedora le decía que era la Santa Muerte, una entidad sumamente milagrosa, bondadosa, efectiva, pero en aquella época era un tanto desconocida. Así que Jazmín le decía a la vendedora que ella ya la había visto con anterioridad a la Santa Muerte y que le protegió cuando ella solo era una niña. También le preguntó el precio de esa figura y la vendedora lo tenía a un precio un tanto alto, pero Jazmín, sin importarle, dejó de comprar justo los productos los cuales iba buscando y también los productos para el mandado de la semana. Todo para poder comprar esa figura a la que le debía tanto. Y así se hizo propietaria de aquella figura de estatura mediana. Y también la vendedora le mencionó que tenía que darle ofrendas, hacerle oración constante y que sus milagros y peticiones se cumplirían, que jamás le abandonara ni le ofendiera, pues que a diferencia de otros santos, la niña blanca sabía castigar con mano dura y severa. Jazmín dijo que jamás le ofendería, pues a ella le debía la vida, literalmente. Jazmín, quien tenía orígenes humildes y vivía en ese complejo de vecindades, ese día llegó a su casa e instaló su altar en su habitación. Y así, a diario le hacía oración y ocasionalmente le pedía alguno que otro favor o milagro. Un día, un niño de esa vecindad se encontraba bastante enfermo y lo llevaron al hospital, pero los médicos lo desahuciaban totalmente, aseverando que tenía una fuerte infección y que era poco probable que sobreviviera. Así, un día, la madre de ese niño se encontraba llorando después de esa noticia, y Jazmín, al notar el llanto agónico de esa madre, le decía que le pidiera a su santita, a la piadosa Santa Muerte, el milagro para sanar a aquel niño. Esa angustiada madre no sabía quién era la Santa Muerte, pero Jazmín le explicó sobre esa entidad. Posteriormente, la llevaba a su altar donde tenía esa figura y le decía que le pidiera de corazón sobre la salud de su hijo. Esa señora, desesperada por su hijo, le pedía a la Santa Muerte que le restableciera la salud al infante. Lo hacía con bastante fe y devoción. Lo hacía a pesar de no conocer a la Santa Muerte. Y justo la mañana siguiente, después de efectuar su oración, tenía la sorpresa de que su hijo había recuperado la salud, con un gran asombro por parte de los médicos.
Y fue todavía más impactante cuando el niño le decía a su madre que una noche anterior una señora con cara de esqueleto había ido a visitarle y que le tocó la mano y la frente, y que a partir de ese punto se comenzó a sentir mucho mejor. El pequeño se recuperó y así se dio la noticia de lo que aparentaba ser un milagro por parte de esa entidad, la cual era un tanto desconocida por parte de los integrantes de la vecindad. Sin embargo, al correrse la voz, muchas personas comenzaron a visitarle para pedirle favores y milagros y rendirle oración. Era así que Jazmín, al ver que su señora era sumamente querida y con el deseo de que todos la conocieran y que la Santa Muerte pudiera ayudar a todas las personas, pedía una cooperación para que le hicieran una capilla y así todos pudieran venerarle y rezarle, y con el dinero que los fieles devotos dejaran podrían construir cada vez más una capilla más completa y decente para que todos tuvieran el acceso de algún milagro o simplemente pedirle y rezarle. Y así era que la gran mayoría de personas de esa vecindad estaban de acuerdo, pues ya eran bastante las personas que veneraban a esa figura, y a su vez todas las personas se sentían agradecidas. Aparte que era un tanto incómodo para Jazmín estar recibiendo visitas dentro de su casa todo el tiempo para ver esa figura. Entonces ponían una capilla para la Santa Muerte. Al inicio solo era una capilla humilde en la cochera de esa vecindad, pero posteriormente y pasando los años, la gente seguía llegando de diferentes sitios, hasta que esa capilla se convirtió en un gran templo, el cual era visitado por demasiados adeptos de la Santa Muerte. Incluso se hizo un sitio con bastante veneración hacia la Niña Blanca, y llegaba gente de todos los sitios con ofrendas para su señora. Se hacían fiestas en las cuales hacían una gran procesión anual. En dicha procesión sacaban a la calle a esa figura y detrás una enorme multitud de fieles venerándole y siguiéndole. Pero ese complejo de vecindades cada vez estaba más abandonado, y no solo eso, cada vez se llenaba más de criminales y vagabundos. Era así que el dueño de esos complejos, quien era un millonario que tenía bastante dinero, aquel millonario ya no estaba interesado en seguir manteniendo esos complejos habitacionales. Entonces, daba un ultimátum a los habitantes de ese sitio que se demolería aquel lugar y que tenían 3 meses para desalojar el sitio en su totalidad, pues ese millonario tenía otros planes para aquel terreno. Aquel hombre quería asociarse con otra gente de dinero, demoler esos complejos y construir un enorme centro comercial. Y también esa noticia llegaba para todos los residentes de esas vecindades. Muchos de ellos se molestaban, incluso cuando bastantes de ellos llevaban tiempo sin pagar ni un peso de renta. Otros se molestaban porque era el lugar en el que tenían viviendo por toda su vida. Pero la molestia de la gran mayoría era porque sabían que eso implicaría la demolición del templo de la Santa Muerte. Así que esos devotos trataban de negociar algún acuerdo con el millonario para intentar convencerle de que al menos aquel acaudalado hombre dejara ese templo erguido de la Santa Muerte. Era lo único que le pedían, pues era una comunidad muy grande la que ya se había formado. Pero ese millonario no lo veía como una opción real, ya que él comentaba que ese templo
iba a corrientar y devaluar el centro comercial y también traer gente detestable. Jazmín, quien ya había dejado de ser joven y era una señora, era a quien más pesar le daba a aquel templo que había sido creado con tanta gente, tantos milagros, y así, tan fácilmente fuera a ser demolido. Tantos años y trabajo, sobre todo tanta fe de personas que construyeron ese templo, que se fuera a acabar para esa comunidad, solo por designios de una persona empujado por la avaricia. Era así que Jazmín fue a ver a aquel millonario y a su vez le llevaba como regalo una figura de la Santa Muerte. Ese millonario no la quiso recibir, así que solo dejó con la asistente de aquel hombre la figura de la Santa Muerte, con una carta pegada. Y cuando la asistente le hizo entrega de ese presente que le dejó Jazmín a aquel hombre, ese hombre tomó la carta. Le daba curiosidad saber qué diría. Le ordenó a su asistente tirar esa tenebrosa figura, cosa la cual así hizo la asistente. Jazmín le decía en la carta que le mandaba esa figura de la Santa Muerte y que le diera una oportunidad de demostrarle lo milagrosa que era y que le iría muy bien en sus negocios y en todos los aspectos de su vida. Pero también esa carta mencionaba que no se metiera en contra de ella, y mucho menos tirando ese templo de la Santa Muerte, que con gusto se le podría comprar ese terreno donde se encontraba ese templo, y que al estar en los límites de su propiedad no le afectaba en nada en sus planes de construcción. Le advertía que la dejara en paz, que no le molestara. Así ese millonario solo rompió la carta riéndose, burlándose de Jazmín y de la Santa Muerte. Pasaron un par de días y ese millonario, al llegar temprano a su oficina, veía que la figura de la Santa Muerte se encontraba nuevamente sobre su escritorio. Pero ese día ese hombre había llegado más temprano de lo habitual. Por ende, aún no llegaba la asistente. Así que tomó la figura de la Santa Muerte y la estrelló en la pared y decía: «Maldita figura, ya estoy harto de ti. ¿Cómo esa gente puede creer en algo como tú? Y no tengo la necesidad de realmente demoler tu templo. La verdad, ese terreno ni siquiera lo necesito. No influye en lo más mínimo en mis planes. De hecho, será un terreno baldío. Pero prefiero que sea un terreno baldío a ver a esa gente que te adora. Si ni siquiera creo en Dios, tampoco en el diablo, ¿cómo voy a creer en algo tan absurdo como la Santa Muerte? Yo solo creo en el dinero. El dinero es mi Dios y nadie más». Así comenzó a pisar esos pedazos restantes, fracturados que quedaron de la figura. Cuando llegó su asistente, unas horas más tarde, aquel señor le mandó llamar y le regañaba por no haber tirado la figura de la Santa Muerte y haberla dejado sobre su escritorio. Pero aquella asistente aseveró que sí la había tirado a la basura, que ella no sabía qué había ocurrido. Ese millonario estaba muy enojado y claro que no le creía, solo le reprendió. Así pasaron los días y cada vez más se iba demoliendo las vecindades. Se puso una fuerte valla para impedir que la gente ingresara. Así era que Jazmín y los fieles solo esperaban que ese hombre se tocara el corazón para que no derrumbaran el templo de la Niña Blanca.
Sin embargo, todo eso fue infructífero, pues al final, ese templo fue demolido. Y realmente solo fue por un capricho de aquel millonario, ya que ni siquiera le afectaba en los planes, ni en la construcción de su centro comercial. Al día siguiente, en el cual se había destruido el templo de la Santa Muerte, aquel hombre, al llegar a su oficina, veía nuevamente que había una figura. Era la misma figura. Estaba nuevamente sobre el escritorio, pero la figura había cambiado. Tenía un semblante de enojo e ira. Entonces, aquel hombre pensaba que algún bromista le estaba jugando algún tipo de mala broma. Entonces tomó la figura de la Santa Muerte, le quitó la cabeza y la usaba como cenicero para vaciar las cenizas de su puro. Así, un día que ese hombre se quedaba hasta tarde trabajando, mientras que la mayoría de empleados ya había partido a casa, en ese corporativo se fue la luz. Aquel hombre, bastante molesto por no poder continuar trabajando, solo decidió partir a su casa. Fue por su automóvil al estacionamiento, pero veía que en el asiento del copiloto se encontraba esa figura de la Santa Muerte. Ese hombre seguía con la idea de que algún bromista quería hacerle perder la cordura. Así que tomó la figura de la Santa Muerte y nuevamente la aventó contra la pared. Se dispuso a manejar rumbo a su casa, cuando prendió la radio para escuchar las noticias, e iba bastante tranquilo escuchando el noticiero. Pero en la radio escuchaba, muy sorprendido, una voz bastante tenebrosa que decía: A ti solo te importa el maldito dinero. Y yo estaba dispuesta a darte mucho más. Te di varias oportunidades. Incluso yo no hubiera tenido ninguna venganza en contra tuya si tus acciones hubieran sido realmente por negocios. Pero tú tenías odio contra los adeptos de la Santa Muerte y contra de mí, la Santa Muerte. Es por eso que no puedo dejar pasar en alto esta acción. Quienes me conocen saben que soy misericordiosa, soy bondadosa, soy milagrosa, pero quienes me conocen también saben que conmigo no se juega. Aquel hombre, ya con bastante miedo, trataba de apagar la radio del coche. Sin embargo, seguía emitiendo esa voz. Aquel hombre, bastante asustado, solo seguía acelerando su auto, cuando por el retrovisor veía una calavera con una sedosa cabellera y sosteniendo un puro, y la señora le decía: Te pudo haber ido sumamente bien conmigo, pero preferiste ser mi enemigo. Así que ve a tu fin. Es tu hora de morir. Ese auto tomaba mucha velocidad y perdía los frenos. No podía detener su marcha, hasta que impactó violentamente contra un muro. La muerte era inminente. Cuando llegaron los servicios médicos, le encontraron ya moribundo, con múltiples lesiones, pero al encontrarle, veían que había una figura de la Santa Muerte a un lado de él. El semblante de esa figura era de felicidad. Tenía una enorme sonrisa. Después de tiempo, Jazmín compró otra figura de la Santa Muerte y se dispuso a comenzar desde cero. Y así lo hizo. Cambió de lugar. Comenzó con una simple y humilde capilla nuevamente. Pero los adeptos fueron llegando poco a poco nuevamente. Este fue el relato que he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y
todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido, mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.